Buenos días, hoy vamos a hablar en primer libro de Reyes, capítulo 3 al 28. Salomón pide sabiduría, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto, principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar entre tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se despertó delante del arca del pacto, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz. Hizo también banquete a todos sus siervos. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y levantó a medianoche su hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo al que yo había dado luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el que es muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Entonces el rey dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive y tú es el muerto, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partí por en medio el niño vivo, y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, da a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Da a aquella el hijo vivo, y no la matéis, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Primer acto de sabiduría que hizo Salomón. Segundo acto podemos determinarlo bíblicamente, porque el primer acto de sabiduría que hizo fue pedirle inteligencia y ciencia a Dios para juzgar.
Eso es una actitud que no la tiene cualquier ser humano. Hoy vamos a estar hablando sobre la sabiduría de Salomón. Salomón era un hombre sabio, prudente, inteligente. Obvio que al final de su vida, al final de su trayectoria, su corazón ya no era conforme para con Dios. Se apartó por causa de obedecer a las mujeres, de buscar mujeres extranjeras, de creerse sabio en su propia opinión. El mismo da el consejo. No es bueno creerse sabio en su propia opinión. Si Dios te dice a ti, no busques mujeres de otra parte, extranjeras, mujeres mundanas, no lo hagas porque vas a hacer que tu corazón se aparte de él. Y Dios sabe lo que hace. El nombre Salomón significa pacífico. Salomón, era hijo de David y Betsabé, según lo vemos en el segundo libro de Samuel 12:24. Nació aproximadamente en el año 1034 a.C. Comenzó a reinar a la edad de 20 años. Fue el tercer y último rey de Israel ungido. Reinó en Jerusalén durante 40 años. Salomón fue un hombre dotado como un fracasado, porque se desenfrenó teniendo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. ¿Por qué dice que fue un fracasado? Mi estudio. ¿Por qué dice que fue un fracasado y fue un hombre dotado a la misma vez? Porque Salomón duró muchos años, aproximadamente 20, 25 años, actuando en sabiduría, en inteligencia. Pero ya cuando él era viejo, su corazón ya no era recto para con Dios. Y hizo que las mujeres, prefirió el amor de las mujeres para adorar ídolos, erigir altares a esos ídolos, entre ellos Moloch y muchos otros que los tenemos nombrando más adelante. Muchas otras cosas que hizo. Punto número 1 de Salomón. Vamos a empezar por los logros de su reinado. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso está en Proverbios 1:7. El principio de Salomón adquirió sabiduría porque anduvo en temor de Dios. Era un hombre de Dios, usado por Dios, lleno del conocimiento. Pero es como todo. Hoy en día hay muchos hombres que anduvieron en su principio en el temor de Dios. Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de honra. ¿Qué hicieron después? Se rebelaron. Cuando ya vieron, se pusieron como Usías, cuando ya fue grande, se enaltecen para su propia ruina. Y eso es precisamente lo que le pasó a Salomón. Si Dios te dice a ti, anda en mis estatutos, mis mandamientos, mis decretos, no te desvíes, viejo. Porque si tú te desvías a cumplir normas, reglamentos, doctrinas y dogmas de hombres, ojo, de hombres, tu corazón se va a apartar para con Dios y te va a llevar a adorar a los ídolos. Cosa que es intolerable en un hombre de Dios. A erigirle altares al Dios del dinero, por en este tiempo, al Dios Mamón. A la idolatría, al culto a la personalidad de las personas, por ejemplo, los pastores de hoy en día, ellos se autodenominan ángeles de las iglesias. Imagínense usted esa grave herejía. Y se ponen para que los adoren, cuando ni los ángeles permiten que un hombre les adore, porque en Apocalipsis 19, 9 y 10 le dice el ángel a Juan:
Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de los profetas. Adora a Dios, adora, le dijo. A mí no me estés adorando, adora a Dios. Será costumbre que tiene el ser humano de estar adorando hombres, estar adorando esculturas, imágenes, cosas. Hoy en día la iglesia está sumergida en idolatría a los pastores. Así hay que decirlo. La iglesia tiene que salir de la idolatría a los pastores, tiene que llenarse del temor de Dios. Ejerció justicia social. Primer libro de Reyes 25-27. Cuando la mujer llegaron, que este es mío, que este es tuyo, que este no sé qué. Salomón en su sabiduría, porque ya Dios le había entregado la sabiduría. Dijo, lo primero que voy a hacer es esto, dijo Dios. Cuando él le dijo, voy a partir a este niño, tráigame la espada porque lo voy a partir por la mitad. Él estaba probando para ver quién era la hija de quién era la verdadera madre, porque él sabía que la verdadera madre se iba a doler de que ver a su hijo traspasado en espada vivo. Y entonces cuando la mujer le suplicó, le dijo, rey, señor mío, le dijo, dáselo a esta, pero no lo mates. La sabiduría automáticamente, el hijo es tuyo. Él le dijo, denle el hijo a ella, no lo maten. ¿Por qué? Porque ese es un acto sabio, sin necesidad de imponer, lo que hoy hacen muchos días en la iglesia, sin necesidad de imponer, sin nada. Se impuso al pueblo por su sabiduría, por su capacidad para resolver una dificultad de esa magnitud. Esa fue la primera prueba que tuvo Salomón. No hizo como los pastores de hoy en día. Los pastores de hoy en día les llega un caso así y ellos apelan es por el chisme. Ellos les creen a los que primero viene a darle la noticia. No escuchan la otra parte, no juzgan con justo juicio. Aunque los pastores no están encargados de hacer eso. Porque esa es la falsa enseñanza que se ha enseñado, que el pastor es el que elige, el que hace, el que dice, el que gobierna. No es el pastor nada más. Es Cristo por su espíritu, junto con los otros géneros de ministerios que hay en la congregación. Profetas, los evangelistas, los pastores, los apóstoles. Pero ahorita toman el lugar de Dios en las iglesias, son los líderes, los pastores. Y ahí fue donde él demostró su capacidad, demostró su sabiduría, que Dios ya le había entregado. Porque eso lo debemos demostrar a los hombres de Dios, que es sabio y entendido de nosotros. Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice que el pueblo temió al rey, que el hombre actuó con sabiduría de Dios. Andaba en el temor de Dios, andaba en la justicia. Tuvo paz durante todo su reinado, según primer libro de Crónicas 22:9 y primera de Reyes, primer libro de Reyes 5:4. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Yo daré paz, un reino de paz tuvo ese hombre durante toda su vida. El único debilidad que tuvo Salomón en el reino fue la vez que se puso idolatra ídolo. Se le levantó el hombre que lo iba a suceder en el trono, se le levantó antes de tiempo. Y sin embargo no pudo hacerle nada, porque Dios le había prometido ya que en su vida nadie le iba a hacer frente. Ser un hombre demasiado sabio. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer.
ha dado paz todo el tiempo. El único tiempo de que Israel tuvo 40 años de paz, ininterrumpido, ni un año de terror, fue en el tiempo de Salomón. ¿Por qué? Porque gozaban de un rey que hacía la voluntad de Dios. Aunque se desvió a lo último, él pudo reconocerlo. Él pudo reconocer. Alcanzó misericordia. Pero tiene que reconocer, las personas tienen que reconocer lo malo y apartarse, porque reconocer en la Biblia es apartarse. Ese fue el segundo logro de su reinado, la paz, consolidar la paz del reino. Ya su papá le había entregado un reino ya estable, pero él iba a consolidar la paz, a confirmarla, mediante su sabiduría social, sus tratados, sus colaboraciones con otros países. Eso es consolidar la paz del reino, hacer alianza con otros países. Y eso lo hizo Salomón. La economía del país la levantó. En Israel no había hambre, no había necesidad. A diferencia de cuando estaba Saúl, cuando reinó acá, cuando reinaron esos pocos de reyes malos, perversos. En el tiempo de Salomón había paz. Esa gente eran en su mayoría multimillonarios. Eran millonarios, gente con posición, con hacienda, con viñedo, con ovejas, con ganadería ovina. Y eso despertaba la envidia de cualquiera. Le edificó el templo a Dios. Eso fue el tercer logro. Edificarle la casa a Dios. Y en el 11º año, en el mes de Bur, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. 7 años edificándole la casa a Dios. Simbólicamente hablando, porque Dios no habitaba ahí. Solamente estaba su presencia. Pero él como tal no estaba ahí, porque dice que nadie le iba a edificar casa a Dios. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. En nosotros, en ustedes y en mí, si usted hace la voluntad de él, sí puede habitar Dios por su Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo puede habitar, porque eso nosotros somos hechura suya. Segundo punto. Logros en lo personal. Escogido por Dios. Eso es lo más importante, que Dios lo escogiera. Lo que leímos ahorita. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner en obra los estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Ese es un buen consejo de un padre a un hijo. Guarda los estatutos de la manera que están escritos. Tú como padre, como pastor, como líder, profeta, evangelista, maestro, apóstol, tienes que enseñar a la iglesia, dedicarle a la iglesia lo que es concerniente para su salvación, el guardar la perfecta ley de Cristo,
andar en amor y guardarse sin mancha de este mundo, permitiendo esas falsas herejías, sus mandamientos de hombre, y no enseñando lo que es justo, y caminando en ello, caminándolo y enseñando. Salomón eligió lo mejor, la sabiduría de Dios. Dame ciencia y sabiduría. Eso en lo personal le sirvió a él para gobernar con paz, con prudencia. Fue prudente y sabio de tal manera que compuso proverbios, cantares y disertaciones. Primer libro de Reyes 4:32 al 34. Sé que compuso más de 1000 canciones. Y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Más de 1000 canciones. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Para la época, Salomón era el rey más famoso del mundo. Legalmente, Salomón para la época, estamos hablando hace más de 3000 años, hacia atrás. Estamos hablando hace como 3050 años más o menos. Y es una gran cantidad. Para esa época, Salomón era el rey más famoso de antaño, el más famoso. Y aunque todavía es el rey más famoso y sabio, Salomón fue víctima de las mujeres. Salomón fue víctima de esa actitud, de querer complacer a la mujer, y desvió su corazón. Ya no era recto. Porque se creyó sabio en su propia opinión, cosa que nos pasa a la mayoría. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no en la opinión verdadera de Dios. Cuando usted se pone a decir, esta es la visión que Dios me dio y no está conforme a la Biblia, usted se está creyendo más sabio que Dios. Déjeme decirle, mi amigo líder, mi amigo hombre de Dios. Tercer punto, debilidades y errores. Vivió lujosamente. Primer libro de Reyes 4:22 al 23. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Mire, la esplendorosidad. ¿Pero por qué? Porque esa era su sabiduría. En la casa del sabio, el mismo Salomón dijo que siempre había provisión en la casa del justo, del diligente, del que se esfuerza por trabajar. Pero en la casa del flojo que va a haber ruina y pobreza. Tiene que ser como Salomón, que aunque usted sea cristiano evangélico, ahorita los cristianos evangélicos la mayoría no les gusta trabajar. Hay que trabajar, dedicarse a algo con sabiduría, con empeño, poner todo el empeño. Claro, no dejando, descuidando las cosas de Dios. Usted va trabajando, va predicando, va exhortando, va santificándose, va amando, perdonando, entendiendo.
Pero no debe descuidar las cosas, porque ¿qué le va cómo va a mantener la familia? ¿Cómo va a mantener a su mujer? Tiene que trabajar, poner esfuerzo y sabiduría, ser un buen administrador de los bienes materiales y los bienes espirituales que Dios ha encomendado en sus manos. Porque aquí no vamos a hablar puro del término espiritual. Usted no vive solamente de lo espiritual. Usted tiene que comer, la familia suya, si es el caso. Salomón tenía ese esplendor. Lo que tú no debes tener es vanidad en tu vida, codicia, orgullo, arrogancia, que porque consigues algo, porque tienes algún lujo, alguna cosa, te la vas a querer más que todo el mundo. Eso sí no debe haber en la vida de un creyente. Pero nadie le impide, Dios no te impide que tú tengas tus bienes, tú tengas tus lujos, tus cosas, pero sepa utilizarlos. Porque usarlo desmedidamente puede traer ruina. Y el 10:21 también dice: y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era preciada. Pero válgame, en este tiempo un plato de plata ya tiene algo más o menos, pero de oro, eso era porque era la gran multitud de oro que había allá. Los presentes que le llevaban los reyes, las reinas. Vamos a escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que le llevaban era oro. Iban para allá con las manos vacías. Así como usted, cuando vaya a la casa de un hombre sabio, un hombre justo, prudente, va a ir con las manos vacías. No, no va a ir. Su misma conciencia lo va a hacer, llevarle presentes. Claro, ese era para el tiempo de la ley. Eso era costumbre que tiene el mundo de la gente de antaño. Eso se practica mucho en el mundo. La gente con posición. Algo que entre nosotros eso no es obligatorio. Nosotros tenemos que darles al que necesita. ¿Qué necesidad tenía Salomón de que alguien le estuviera dando algo? No tenía necesidad. Pecó al casarse con mujeres extranjeras. Nehemías 13:26. Y bien pecado yo. Ese fue el peor del error que cometió Salomón. Casarse con mujeres extranjeras. No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para comer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Eso no está escrito en la ley, eso está escrito en la ley de Moisés. Ya se lo vamos a leer, de Deuteronomio. Miren lo que pasó con Salomón. No pecó Salomón. Es una interrogante con respuesta. Salomón pecó por desobediente. Eso es lo que pasa con la mayoría de hombres de Dios hoy en día, que somos desobedientes. No me voy a sacar de ahí, somos desobedientes. Creemos que tenemos la razón en todo y resulta que estamos haciendo disparates. Y Jehová tu Dios las haya entregado 7:3 al 4. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes, y que miréis sus esculturas en el fuego.
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Esto fue lo que hizo Salomón. Él cree que porque iba a hacer alianza con Egipto, con la hija de Faraón, con los de Siria y esas otras naciones enemigas de Dios, los jebuseos, el eteo, el amorreo, los moabitas, los de Amón, enemigos de Dios, terminó fue apartándose de Dios, haciéndole altar a esos demonios. Y esto es precisamente lo que hacen los líderes hoy en día. Apartan a Dios y empiezan a hacerle altares a ellos mismos. Se adoran ellos mismos. Y su corazón se desvía para con Dios. Pero Salomón tuvo la oportunidad de salvarse porque se arrepintió de todas sus maldades al final de sus días. Cosa que estos líderes no quieren arrepentirse. Su deseo carnal lo hizo desviarse. Primer libro de Reyes 11:3. Su deseo carnal, correcto. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoré, y los dioses, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales yo había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Y qué pasó? Por desobediente pasan las cosas. No, eso no es malo, y empiezan a introducir las herejías al pueblo, empiezan a introducir las cosas malas y por ahí se van hasta que están envueltos en la idolatría, el orgullo, la arrogancia, sacrificio inocente. Salomón llegó a erigirle altar al dios Moloch, a sacrificar niños en tiempo de paz. Ya lo que hizo Salomón, ya a donde cayó tan bajo, un hombre con tanta sabiduría va a caer tan bajo. Todo por no obedecerle la voz a Dios. Salomón hubiera quedado como el rey más importante de la historia, pero por desobediente, se manchó. Esa gran sabiduría se manchó. Y sin embargo, la sabiduría de Salomón quedó como enseñanza para nosotros. Tu obra para enseñanza, para que nosotros veamos que por más sabios que seamos, no somos más sabios que Dios. Sus mujeres lo llevaron a servir a otros dioses. En el capítulo 4, lo que acabamos de leer. Porque sus mujeres desviaron su corazón. Lamentable, pero hoy en día el pueblo de Dios hace lo mismo. Hombres que eran servidores de Dios, hoy en día sus mujeres. Hoy en día los de ley se han desviado por el dinero. Tienes que cobrar porque tú eres el ministro. Tú todo el tiempo trabajando y no tienes nada. Esa es la cosa. Hasta que el hombre está cobrando, adorando a Mamón. Oprimió a Israel. En el libro de Reyes 12:4. Mira lo que llegó a hacer Salomón. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos.
Eso fue lo que provocó Salomón, que el hijo de él subyugara todavía más al pueblo. Él lo tenía bajo un yugo, los impuestos, imagino, los impuestos, puestos carísimos. Porque una monarquía, deme, cobre esto, cobre aquello, cobre la luz, los servicios, pero nunca dan. Claro, Salomón mantuvo un reino de paz, no había guerra, no había hambre, pero más sin embargo se puso a adorar a dioses de lo que Dios no le agrada. Conclusión: el pecado de los padres cae sobre los hijos. Betsabé, la madre de Salomón, fue la mujer con quien David adulteró y mandó matar a su marido Urías para seguir pecando. De esa unión abominable nació Salomón, por lo cual no es extraño que se obstinase en coleccionar mujeres. Gracias a Dios, hoy la sangre de Cristo nos ha limpiado y nos ha hecho nuevas criaturas sin ninguna conexión con el pecado. Las cosas viejas pasaron. Siempre los pecados trascienden, aunque la gente diga que no trascienden. Salomón pecó y su hijo Roboam fue peor que él. Oprimió al pueblo y se le terminó dividiendo el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando tú no obedeces a la palabra de Dios terminas mal. O terminamos, porque yo no voy a salir de ahí. Soy un ser humano, yo puedo pecar. Pero Salomón, al final de su reinado, Dios le dijo: no apartaré de ti mi misericordia como la aparté de Saúl. Y él se arrepintió. Cuando tú lo ves por el libro de Eclesiastés, que dice que este es el fin del discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Ya el hombre había reconocido había reconocido que había fallado, su corazón se había apartado de Dios. Posiblemente, según historiadores, dicen que Salomón se pagó, pidió perdón antes de morir, pero el daño ya estaba hecho. Dios lo va a perdonar, pero las consecuencias están hechas. ¿Cómo hace para recoger eso? Puede. Bueno, mi hermano, esto es todo. Creo que haya sido de bendición para su vida.